Hola, soy Álvaro Trampal, coordinador del Centro de Entrenamiento Internacional de la Asociación Americana del Corazón. Os vamos a hablar sobre las actualizaciones que se han producido en noviembre de 2019 de las guías de reanimación. Como sabéis, estas guías se publican de forma paulatina según vayan avanzando los conocimientos científicos y nos van dando una idea de las del año que viene, que será en el 2020, la publicación final que realizarán para finales de 2020. Entre los puntos principales que han tocado, ¿no? Vemos el listado de los apartados clásicos que tienen en sus guías y los puntos que han actualizado es los sistemas de cuidados, en soporte vital cardiovascular avanzado en el adulto, en el soporte vital básico pediátrico, soporte vital avanzado pediátrico, reanimación neonatal y primeros auxilios. Es la primera vez que en ese punto introducen actualizaciones y las veremos más adelante. En el primer apartado, en el apartado 4, los sistemas de atención y mejora continua de calidad nos hablan de dos puntos principales. Uno, que es la RCP asistida por un operador telefónico de emergencias, y el otro punto son los centros de paro cardíaco. Respecto a la RCP asistida por un operador de emergencias, nos indica que es importante que este operador dé los consejos al personal LEGO, al personal no sanitario, sobre cómo iniciar la RCP de calidad. Sí es cierto que no hay estudios que esos consejos indiquen que aumenta la supervivencia del paciente, pero se puede entender que al realizar la RCP por esos reanimadores, esos primeros respondientes, aumenta la supervivencia del paciente. De hecho, la RCP asistida con un operador telefónico de emergencias se asoció con una probabilidad 5 veces mayor de recibir RCP por parte de un testigo presencial, ¿no? Se entiende que con esa probabilidad aumenta la supervivencia de los pacientes. Respecto a los centros de paro cardíaco, AJA recomienda, ya como se hace en los centros de politrauma, los centros ictus, los centros de reperfusión coronaria, que haya centros especializados de atención al paro cardíaco, a pacientes que han salido a parada cardíaca, en el que sea un centro que pueda hacer manejo específico de la temperatura, puede incluir cateterismo cardíaco si es necesario, y haya una buena evaluación neurológica y un buen desarrollo neurológico, ¿no? Y tenga un buen pronóstico multimodal ese paciente. En el apartado 7 de soporte vital cardiovascular avanzado, las recomendaciones AJA es donde realizan las mayores indicaciones. Nos lo divide en tres grandes grupos. Uno que es el uso de dispositivos avanzados para la vía aérea, otro gran grupo que es el uso de vasopresores y, por último, nos indica la función de la oxigenación por membrana extracorpórea durante la RCP, el llamado ECMO. En el primer punto de los dispositivos avanzados de la vía aérea, varios estudios que han aleatorizado, han estudiado sobre el uso de la bolsa autohinchable, sobre la intubación orotraqueal y los dispositivos avanzados de la vía aérea, y nos indican que si el paciente está bien ventilado y bien oxigenado, es indistinto el uso de uno u otro. Todo irá en función de la escena, la situación del paciente y la experiencia del operador. Podemos apreciar cómo en el entorno extrahospitalario se recomienda que el operador, la persona que vaya a poner el dispositivo avanzado de la vía aérea, tenga una gran experiencia en la colocación de estos dispositivos. Si no, tendría que recurrir a un dispositivo supraglótico. En los casos de la vía aérea en centro hospitalario, se recomienda que esa persona experta, ¿vale?, realice la intubación orotraqueal, y si no es factible o si las características del paciente lo impiden, que realice la colocación de un dispositivo supraglótico. Respecto al uso de vasopresores, siempre en todas las guías es donde hay mayores cambios o mayores recomendaciones, seguimos un poquito en la línea de las últimas guías principales del 2015. Hace varios estudios, analiza varios estudios, uno de ellos es la dosis que vamos a utilizar de adrenalina.
¿no? Entonces, los estudios que analiza, los estudios aleatorizados que se han analizado, nos indican que es razonable la administración de 1 miligramo en intervalos de 3 a 5 minutos de adrenalina, como veníamos realizando hasta ahora. Los estudios han demostrado que la adrenalina se asocia con una mayor supervivencia a los 30 días y con una supervivencia al alta hospitalaria, pero hay cierta incertidumbre sobre el impacto de la adrenalina en el estado neurológico del paciente. Pero como punto principal y punto a recordar, seguimos con la dosis estándar de 1 miligramo cada 3-5 minutos de adrenalina. Se ha demostrado que las dosis altas de adrenalina no se recomiendan de uso de forma sistemática, de uso sistemático. También nos analiza la diferencia entre el uso de vasopresina y adrenalina. Se puede considerar, según los resultados de los estudios que han analizado, que la administración de vasopresina en un paro cardíaco no ofrece ninguna ventaja frente a la adrenalina. Es decir, no aumenta la mortalidad ni aumenta la supervivencia, está a la par con la adrenalina. Entonces, que se siga utilizando la adrenalina. Otros estudios, otras líneas de investigación que nos habla de la diferencia entre el uso de adrenalina más vasopresina versus solo la adrenalina. Y nos indican que se puede considerar la administración de la vasopresina en combinación con la adrenalina, pero no nos ofrece ninguna ventaja como sustituto a la adrenalina por sí sola. Entonces no hay grandes cambios a los algoritmos propuestos en las últimas recomendaciones de 2015 y las actualizaciones que se produjeron en el 2018. También nos analiza en qué momento se administra esa adrenalina, y aquí igual no hay cambios respecto a los ritmos no desfibrilables. Los estudios nos indican que es razonable la administración de adrenalina en cuanto tenemos un acceso vascular disponible. Entonces, ritmos no desfibrilables cuando tenemos un acceso vascular disponible. Mientras que en los ritmos desfibrilables seguimos igual. Recordar que la AJA recomienda, la Asociación Americana del Corazón recomienda la administración de la adrenalina tras la segunda desfibrilación. Nos indica que la adrenalina se indica después de la segunda descarga, y esto nos hace que mejore la presión de perfusión coronaria lo suficiente como para aumentar la energía miocárdica, ¿no? Es uno de los principales diferencias que tiene AJA frente a otros consejos, al Consejo Europeo de Reanimación, que AJA recomienda la administración de adrenalina tras la segunda desfibrilación en ritmos desfibrilables. Otro de los puntos que nos hace referencia a estas actualizaciones es la RCP extracorpórea, la utilización de la membrana de oxigenación extracorpórea, lo que llamamos el ECMO. Y nos indica que no se han hallado evidencias suficientes para recomendar el uso rutinario del ECMO en parada cardiorrespiratoria, pero sí es cierto que se puede considerar el ECMO, la reanimación extracorpórea, como una terapia de rescate para población seleccionada cuando los esfuerzos de RCP convencional, de reanimación convencional, fallan en contextos en los que se puede implementar esta terapia. Sobre todo esa implementación que sea rápida y por personas especializadas. También nos habla que son más susceptibles de utilizar esa terapia gente joven con poca comorbilidad, pero no te indica qué tipo de pacientes. Indican que hace falta más estudios y más investigación para qué tipo de paciente es susceptible de la aplicación del ECMO durante el RCP. Una serie de estudios científicos sugieren una mayor supervivencia con buenos resultados neurológicos cuando la RCP extracorpórea es aplicada en determinados pacientes, ¿no? Lo que hemos hablado antes, en población joven con poca comorbilidad. Pero es necesario más estudios y no indica en estas actualizaciones qué tipo de pacientes entrarían dentro de estos criterios de inclusión, ¿no? Sino gente joven con poca morbilidad. En el apartado 11 de soporte vital básico pediátrico y calidad de RCP
nos habla de un punto principal, que es la RCP asistida por un operador de emergencias. Este punto nos indica que se recomienda que desde la central de emergencias el operador dé consejos de cómo iniciar esa RCP por testigos presenciales, ya que esta guía de esas indicaciones de RCP se ha demostrado que triplica la posibilidad de iniciar la RCP al paciente pediátrico y se entiende que al triplicar esa posibilidad de iniciar la RCP aumenta la supervivencia de estos pacientes. El punto 12 nos habla del soporte vital avanzado pediátrico y nos lo desglosa en varios puntos. Uno de ellos es el uso de dispositivos avanzados para la vía aérea durante la parada cardíaca, la RCP extracorpórea y el manejo específico de la temperatura. Respecto al primer punto del manejo de la vía aérea durante la reanimación pediátrica, nos indica que la ventilación con bolsa mascarilla resulta razonable en comparación con intervenciones con dispositivos avanzados de la vía aérea, sobre todo en el entorno extrahospitalario. Es decir, si el paciente lo tenemos bien ventilado con un dispositivo de bolsa mascarilla, podemos continuar con ese dispositivo. Mientras que en el entorno hospitalario no se puede recomendar ni rechazar el uso de dispositivos avanzados para la vía aérea para tratar la parada cardíaca, ¿no? Ya se entiende que hay expertos dentro del centro hospitalario y las guías no te indican ni que sí ni que no que tengas que realizar poner ese dispositivo avanzado para la vía aérea. El uso de la ventilación con bolsa mascarilla es una alternativa razonable al uso de un dispositivo avanzado para la vía aérea, ya que estos dispositivos requieren entrenamiento y equipamiento más específicos. Si la ventilación con bolsa mascarilla es ineficaz, obviamente es necesario pasar a un peldaño más, un dispositivo avanzado para la vía aérea, pero se entiende que si con una ventilación con bolsa mascarilla el paciente está bien ventilado, bien oxigenado, podemos continuar utilizando esos dispositivos. Respecto a la RCP extracorpórea, también empieza a tocar un poco el uso del ECMO en pacientes pediátricos y nos indican que se puede considerar el uso de la RCP extracorpórea en pacientes pediátricos con diagnósticos cardíacos que sufren una parada cardíaca hospitalaria, ¿vale? En el contexto en el que se disponga de equipamientos y personal experto en la utilización de estos dispositivos. Pero nos indica que no hay evidencia para recomendar o no el uso de la RCP extracorpórea en pacientes pediátricos en entorno extrahospitalario o en pacientes pediátricos con enfermedades no cardíacas que experimentan un paro cardíaco hospitalario refractario a una RCP normal, una RCP convencional. Respecto al último punto que nos indican las recomendaciones es el referente al manejo específico de la temperatura de estos pacientes pediátricos. Se recomienda la medición continua de la temperatura central de la parada durante el MED, durante el manejo específico de la temperatura, y no hay evidencias suficientes que respaldan la recomendación sobre la duración de este manejo. Hay algunos estudios que se han analizado que hacían el estudio con 2 días de manejo específico de temperatura entre una temperatura de 32 a 34 grados centígrados seguidos de 3 días con una temperatura entre 36 y 37 grados y medio. Lo que sí se ha demostrado es que la fiebre aumenta la mortalidad, ya que después de un evento hipóxico isquémico siempre se tiende a hacer hipertermia y se recomienda que se controle, se maneje esa temperatura del paciente y que no haga fiebre, ya que la fiebre sí que es un indicador de aumento de la morbimortalidad del paciente. Respecto al apartado 13 de reanimación neonatal, nos indican 2 puntos claves. Uno que es la administración de oxígeno para iniciar la asistencia respiratoria a un recién nacido a término o prematuros tardíos, se entiende de 35 semanas o más de gestación, y también nos indica la administración de oxígeno para iniciar la asistencia respiratoria en recién nacidos prematuros menores de 35 semanas de gestación. Respecto al primer grupo, a los recién nacidos a términos o prematuros tardíos, nos indica que
en la reanimación neonatal a término y en prematuros tardíos que reciben asistencia respiratoria tras el parto, el uso inicial de oxígeno al 21% es razonable. No se debe utilizar oxígeno al 100% para iniciar la reanimación porque está asociado a un exceso de mortalidad. Respecto al otro grupo, a los menores de 35 semanas, recién nacidos prematuros, nos indica que los prematuros que reciben asistencia respiratoria al nacer puede ser razonable el uso de oxígeno entre el 21 y el 30%. Y esa titulación de oxígeno posterior irá en función de la oximetría que presente el paciente. En el último apartado, en el apartado 15, en el apartado de primeros auxilios, nos indican el tratamiento del presíncope, la actualización en el presíncope. Entendemos que un presíncope son unos signos y síntomas reconocibles que preceden a la pérdida del conocimiento o al síncope. Estos signos y síntomas pueden ser la palidez, sudoración, aturdimiento, alteraciones visuales y debilidad. Las nuevas guías, las nuevas actualizaciones nos recomiendan maniobras físicas de contrapresión. ¿Qué son esas medidas físicas de contrapresión? Son la contracción de músculos tanto del tronco superior como del tronco de la parte de los miembros inferiores, miembros superiores y miembros inferiores, el cruce de piernas, el realizar sentadillas, realizar ejercicios isométricos, la flexión de cuello, todo aquello que nos estimule para evitar ese síncope. El tratamiento del presíncope que nos indican estas actualizaciones, lo primero de todo es mantener una posición segura, ya sea sentado o tumbado. El uso de maniobras físicas de contrapresión para evitar el síncope lo recomiendan como uso principal para este tipo de pacientes, ¿no? Esas recomendaciones. Si no hay mejora en los primeros minutos, en el primer segundo minuto, o los síntomas empeoran o vuelven a aparecer estos síntomas de presíncope, se recomienda que se solicite ayuda a través del teléfono de emergencias 112. Si no hay causas atenuantes, es preferible que el paciente realice las medidas de contrapresión en los miembros inferiores antes que en los superiores. No se recomienda el uso de maniobras físicas de contrapresión cuando se presentan síntomas de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, en el contexto que tenga un presíncope el paciente. De ahí están descartadas esas medidas de contrapresión. Esto es muy importante, ya que en muchos sitios hay mucho bulo del tema de toser cuando te está dando un infarto. Eso no se recomienda, no está recomendado por las entidades científicas. Bien, muchas gracias por vuestra atención y, como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Para cualquier cosa que necesitéis, podéis encontrarnos en www.fuden.es y en nuestras redes sociales habituales. Muchas gracias.